se nos pidió simplificar las expresiones radicales dadas. Aquí tenemos la séptima raíz de x al 23, y al 14, z al 8. Debido a que el índice es 7, debemos comenzar determinando cuántos factores de x al 7, y al 7 y z al 7 están en el radicando. Y sigamos adelante y enumerémoslos. X al 23 es igual a x a la 7 más veces x a la 7 más veces x a la 7 más. Recuerda cuando la multiplicación y las bases son iguales, sumamos los exponentes, entonces, en este momento, tenemos 21 factores de x, pero debido a que comenzamos con x al 23, tenemos 2 factores restantes de x, y por lo tanto escribimos veces x al cuadrado. Observe cómo hay 3 factores de x para el séptimo en x para el 23. Y ahora, de y al 14, podemos escribir y al 14 como y a las 7 veces y a las 7 más. Aquí tenemos exactamente 14 factores de y, lo que significa que hay exactamente 2 factores de y al 7 en y al 14. Y para z hasta el 8, hay un factor de z hasta el 7. Podemos escribir z al octavo como z al séptimo veces un factor de z. Entonces, debido a que el índice es 7, todos los factores elevados a la 7 más potencia se simplificarán perfectamente. Para enfatizar esto, escribamos esto como un producto usando la propiedad del producto de los radicales mostrados aquí. Cuando sea el primer radical, escribiremos todos los factores elevados a la séptima potencia. En el segundo radical, escribiremos todos los factores restantes. Así que escribamos esto como la séptima raíz de x a la 7 más veces x a la 7 más veces x a la 7 más veces, y a la 7 más veces, y a la 7 más veces z a la 7 más. Avancemos y acortemos este radical. Y luego tenemos veces la séptima raíz de los factores restantes que serían a la segunda vez z. La séptima raíz de la sala séptima se simplificará a un factor de x aquí, aquí y aquí. La séptima raíz de y a la séptima, se simplificará a un factor de y aquí y aquí. Y la séptima raíz de z a la séptima se simplificará a un factor de z aquí. Entonces, al simplificar, terminamos con 1, 2, 3 factores de x, que serían x para el tercero, 2 factores de y, que serían y para el segundo, un factor de z, que nos da z, y luego multiplica la séptima raíz de x por la segunda z. Esta es la forma simplificada de la expresión radical dada. Ahora veamos el segundo ejemplo. Aquí tenemos la 4ta raíz de x a la 6ta y a la z 23 a la 16. Y, de nuevo, porque el índice es 4. Comenzamos determinando cuántos factores de x a la 4ta, y a la 4ta y z a la 4ta están en el radicando. Y, de nuevo, enumerémoslos. Hay un factor de x para el 4tu en x para el 6tu. Podemos escribir x a la sexta como x a la cuarta vez x al cuadrado. A continuación tenemos y al 23. Observe cómo si dividimos 23 entre 4, obtenemos 5 con un resto de 3, lo que significa que hay 5 factores de y para el cuarto en y para el 23, y 3 factores restantes de y. Vamos a seguir y enumerarlos. Tenemos y a la 4ta vez, y a la 4ta vez, y a la 4ta vez, y a la 4ta vez y a la 4ta. Son 20 factores de y, porque tenemos 23, y tenemos tiempos y al tercer. Y luego tenemos z hasta el 16. Debido a que 16 dividido entre 4 es 4, hay exactamente 4 factores de z al 4tu en z al 16. Podemos escribir en la z al 16 como z a la 4ta vez 4 veces. De nuevo, porque el índice es 4. Todos los factores elevados a la cuarta potencia, se van a simplificar perfectamente. Tenemos x a la 4ta aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 factores de y al 4tu, y 1, 2, 3, 4 factores de z al 4tu. Nuevamente, escribamos esto como un producto de dos radicales, en el que en el primer radical tenemos todos los factores elevados a la cuarta potencia, y en el segundo radical, tendremos los factores restantes. Entonces tenemos una x a la 4ta, 5 factores de y a la 4ta, y 4 factores de z al 4tu. Y nos queda con veces la cuarta raíz de x al cuadrado y al cubo. La cuarta raíz de a la cuarta se simplifica a un factor de x aquí. La cuarta raíz de y a la cuarta se simplifica a un factor de y aquí, 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 aquí y aquí. Y la cuarta raíz de z a la cuarta se simplifica a un factor de z aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, al simplificar, terminamos con un factor de x. 1, 2, 3, 4, 5 factores de y, que nos da y al quinto y 1, 2,
3, 4 factores de z que nos dan z al cuarto, y luego tenemos veces la cuarta raíz de x al cuadrado y al tercer. Sin embargo, hay una cosa más a tener en cuenta para este problema. A menos que se nos diga que el valor de las variables no es negativo, nunca estamos simplificando un radical con variables. Si el índice es par y la parte simplificada tiene un exponente impar, necesitamos incluir las variables en un valor absoluto. Entonces, por aquí, debemos incluir estos valores aquí en un valor absoluto para asegurarnos de que el resultado no sea negativo. Esta sería la forma simplificada de la expresión radical dada. Espero que hayas encontrado esto útil.